Hola amigos, les mando un gran saludo y un fuerte abrazo desde la distancia. Bienvenidos a mi canal. Este relato que les vengo a contar hoy es de un vecino. Se los contaré en primera persona. Mi nombre es Fernando. Esta historia que les vengo a narrar hoy me sucedió cuando yo andaba por ahí en los 30 años. Yo inicié labores en una empresa como piloto en una unidad de carga pesada. Mi trabajo consistía en transportar mercancías de estado en estado. Pasaba horas al volante, manejando. Era cansado, pero debido a todos los años de experiencia, ya estaba acostumbrado a pasar por mucho tiempo en las carreteras. Aunque había ocasiones en las que surgía más de algún otro imprevisto, como que se pinchara algún neumático o que hubiera alguna falla mecánica en la unidad y me tuviera que quedar parado en medio de la carretera a esperar por ayuda. Así vivía mi día a día. Tuve varias experiencias paranormales, pero hubo una en especial que me marcó. Y es esta la que les voy a narrar a continuación. Pues uno de mis tantos viajes, yo emprendí mi ruta a otro estado como normalmente solía hacerlo. Inicié a eso de las 5 de la madrugada. Iba en mi camino con música a un volumen medio, muy entretenido en las carreteras y tarareando las diferentes canciones que se escuchaban en la radio. Más tarde empecé a sentir mucha hambre, mi estómago rugía y vi el reloj. Eran ya las 2:45 de la tarde y no me había percatado de la hora por lo concentrado que estaba al volante. Y recordé que antes de salir solo me tomé un café y un pan con queso que mi esposa me había preparado. Decidí parar por un momento y estacionarme en el restaurante que encontrara más cercano. Me bajé de la unidad, entré al lugar y le solicité mi pedido a una mesera. Minutos después, ella apareció frente a mí con un plato y una bebida en una bandeja, el cual depositó en la mesa en la que yo estaba sentado y con una sonrisa se marchó. Mi almuerzo consistía en un poco de arroz, pollo frito y una ensalada. Mi bebida era de limón, el cual degusté con rapidez ya que tenía demasiado apetito. Luego me levanté de la mesa, pagué y le dejé una propina a la muchacha que me atendió. Salí del restaurante directo hacia el camión. Me subí en él y arranqué. Seguí con mi trayecto. Poco a poco vi cómo el atardecer se fue yendo y entraba la noche. La luna brillaba con fuerza iluminando todo el camino. Todo permanecía en completa calma como comúnmente era. Bajé un poco la velocidad y decidí parar en la gasolinera más cercana y aprovechar para pasar a comprar algo sencillo para cenar. Y no seguí la ruta con el estómago vacío. Compré lo necesario y nuevamente comencé a manejar, ya un poco cansado, pero en completa tranquilidad. Iba muy concentrado en mi trayecto. Ya el único sonido que se escuchaba era el del vehículo. Mi día había transcurrido sin novedad alguna, hasta que de un instante a otro escuché un ruido que venía de la parte trasera del camión. Se escuchó como un golpe fuerte, como que algo hubiera sido tirado con fuerza y se hubiera impactado contra la parte trasera del mismo. Vi el espejo retrovisor, logré mirar un bulto. En ese momento lo primero que vino a mis pensamientos fue que quizás era algún animal. Decidí bajar de la cabina, pero antes tomé un tubo metálico en mis manos y bajé. Empecé a caminar un poco lento, por precaución. En cada paso que daba, me acercaba un poco más. Ahí logré vislumbrar la figura humana de una mujer.
la cual se encontraba trepada en la parte trasera de la unidad. Cuando llegué hasta donde ella estaba, logré observarla más detenidamente. Ella se encontraba con el pelo suelto, todo revuelto, llena de lodo, pero lo que me dejó totalmente impactado fue que ella estaba completamente desnuda. Estaba de espaldas hacia mí, todavía trepada a la unidad. Lo primero que pasó en mi cabeza fue que algún degenerado le había hecho daño o algo por el estilo. Le pregunté a ella si la podía ayudar en algo, pero no me respondió. Le dije que si se encontraba bien, pero ella seguía en silencio. Finalmente le dije si quería que la acercara a algún lugar o que si quería que llamara a la policía, pero ella no respondía a ninguna de mis preguntas. De un instante a otro, ella se tiró de un solo salto al pavimento. Yo seguí en el mismo sitio parado. Me quedé asombrado con la fuerza que saltó. Ella empezó a caminar como si nada. Hasta ese momento no había visto su rostro, ya que su pelo cubría gran parte de él. Me acerqué a ella. La joven se giró hacia mí, pero su cabello no me dejaba verle la cara. Vi sus partes íntimas y éstas se encontraban como en carne en descomposición y gusanos salían, se movían de un lado a otro, lo cual me desconcertó aún más. En ese instante me quedé petrificado, no podía articular palabra. Ella se dio vuelta y se marchó. Se metió en un sitio que estaba lleno de arbustos, el cual se encontraba alambrado. Esa mujer lo pasó como si nada, lo cual me dejó perplejo. La figura de esa mujer se perdió entre todos los árboles y la oscuridad de los mismos. Después de haber pasado unos minutos ahí de pie, reaccioné y a paso rápido llegué a la cabina. Me monté, arranqué a toda prisa, llegué al lugar donde tenía que ir a dejar la mercancía y me marché de ahí, directo a mi hogar. Pero ni por un segundo me pude sacar de los pensamientos eso que había visto. Se repetía como en cámara lenta en mi cabeza. Trataba de distraerme poniendo música o concentrándome en la carretera, pero era imposible. Esos pensamientos regresaban una y otra vez. La figura de esa mujer me golpeaba. Desde aquel instante que había visto ese espectro, me empecé a sentir más cansado de lo habitual y sentía mucho frío, como cuando uno tiene fiebre. No sé cómo aguanté tanto tiempo antes de llegar a casa. Cuando por fin logré llegar a casa, entré, busqué a mi esposa. Estaba como siempre en la cocina. Entré y tomé un vaso de agua. Ella me volteó a ver, me preguntó que cómo me había ido en el viaje. Yo no le contesté, solamente arrastré una silla y me senté, sin contestarle la pregunta que me había hecho. Katy, mi esposa, me miraba esperando a que le respondiera. Me lanzó otra pregunta. Me dijo, ¿estás bien? No tienes buen semblante. Katy arrastró otra silla y se sentó frente a mí. Yo la vi a los ojos, estaban llenos de incertidumbre. Me tomé unos minutos antes de articular palabra. Cuando me sentí lo suficientemente preparado, le empecé a contar todo lo que había visto esa noche. Ella me escuchaba muy atentamente. Pensé que no me creería, pero fue todo lo contrario. Su cara reflejaba preocupación y terror a la vez. Le terminé de contar lo sucedido y le dije que desde aquel momento me empecé a sentir diferente, con escalofríos y con una fiebre que subía y bajaba, más cansado de lo normal.
normal. Ella se levantó y me dio medicamentos, pero la fiebre no parecía bajar y yo, en cada minuto más que pasaba, me sentía peor. Pasé 3 días en cama tomando diferentes remedios, pero nada, todo era en vano. Mi esposa, sin saber qué hacer y ya desesperada, llamó a mi madre. Llegó lo más pronto que pudo, ya que ella vivía un poco retirado de nuestra casa. Mi esposa le abrió la puerta. Ella entró, se dirigió a la cama donde yo estaba. Mi esposa le contó de aquella mujer que se trepó en el camión y que ella me había dado diferentes remedios, pero nada hacía efecto. Mi madre, como era una persona que conocía de muchos remedios caseros, se fue a la cocina. Luego llegó con una taza entre sus manos, me dijo que la bebiera toda. Después de eso, le dijo a mi esposa que consiguiera un chicote de caballo, esos con los que doman a esos animales. Al rato, mi esposa apareció con el chicote en la mano y se lo entregó a mi mamá. Mi madre me vio a los ojos, me pidió que me levantara de la cama y eso hice. Me dijo que la disculpara por lo que iba a hacer, pero que era necesario para curarme, si no, iba a empeorar. Ella empezó a golpear mi cuerpo con ese chicote una y otra vez, hasta cansarse. Mis gritos salían, mis lágrimas caían por mis mejillas y el dolor era cada vez más fuerte, hasta que ella se detuvo. Después me acosté nuevamente. Me quedé ahí, limpiándome las lágrimas. Mi madre se fue para la cocina junto con mi esposa. Luego llegaron con una olla llena de hierbas y varias cosas. Mi mamá me dijo que debía bañarme por 5 días con esa agua. Me metí a bañar, luego me arropé con las sábanas y dormí todo lo que no pude dormir durante aquellas 3 noches. Ya al otro día me levanté mucho mejor e hice todo lo que mi madre me había recomendado hacer. Me tomaba los remedios, me hice los baños de hierbas y al cabo de una semana ya estaba como nuevo. Retomé mis actividades y mis labores. Después de ese suceso, empecé a tener más precauciones y a llevar conmigo una imagen de un santo que mi madre me había dado y me dijo que eso me protegería en mis próximos viajes. Este fue el relato del día de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Nos vemos en mi canal. Les deseo estén teniendo un buen día.